Buena, gente bella, ¿cómo va? Como todo. Estoy súper chocho, la iluminación está 1000% mejor, como pueden ver. Ya no me da tanto el brillo acá en la cara y no sé, me contenta, me contenta. Esperen que necesito ver qué tal se está escuchando y ya arrancamos de una, porque si no... esperen. A ver ahí. Sí, se escucha bastante bien. Pasa que estuve escuchando un poco y si no hablo así, con esto en la cara, se escucha súper bajito. Y yo soy fan de que no tengas que poner el celular al palo y se escuche relativamente bien. Estaba preparando una noticia, tuve unos pequeños problemas técnicos, pero eh, ahí va el gordo chanchugo atrás. Ajá. Estaba viendo una noticia que me llamó mucho la atención, así que dije, la tengo que traer sí o sí, el canal está épica, épica mal. Bánquenme que necesito ver. La tengo guardada acá. Esto ya está, así que la sacamos. Creo que hice por las macanas. No, está. Banquen que hace un buen tiempo que no estoy con esto de hacer reacciones o cosas así. Así que me van a tener como un poco más perdido de lo normal. Esta es la nota. El audio dura 4 minutos, es bastante larga, pero creo que tiene mucho que ver con el canal, con todo. Así que espérenme que vamos a... Nayib. Primero vamos a ponerle pausa acá, porque si no... Y bueno, también como andan, como todos, venimos otra vez en un Shadowban, venimos metiendo unos buenos shorts, unos buenos views y bueno, lo de siempre. También cabe decir que no nos callamos nada, es como por las cosas turbias que normalmente hablamos, es lo normal, o sea, ya que no nos hayan metido otro strike es como... es raro, o sea, venimos un poco... En cuestiones de strike venimos genial, o sea, no nos metieron más bans. Después, respecto a los Shadowban, bueno, YouTube está sensible con cuestiones políticas y cosas así, pero bueno, nos vamos a contentar en lo poco, ¿no? Voy a ver si puedo desocuparme el sábado a la tardecita para hacer lo de oración que veníamos diciendo que más o menos el sábado a la tarde. Voy a ver también cómo lo hago, porque nada, cuestiones de tiempo. Pero lo más probable es que los sábados, en algún momento del transcurso de la tarde, voy a ver de no estar ocupado, de ver de resguardarme, no sé, así sea una hora que ya es una banda, y ver cómo le metemos acá a las peticiones que pongan la gente. Es un poco risky porque puede que al principio seamos 2 o 3, pero después no sabemos cómo ir a parar. Bueno, vamos a arrancar con la nota porque si no se nos va a ir el... Se nos va a ir... Esperen que vamos a bajar un poquito acá la musiquita. Que esté súper bajita. Y vamos a arrancar de una con la nota. A ver qué... Nayib Bukele dice que la clave para controlar las pandillas en El Salvador fue la oración. Es una guerra espiritual. Pocos días después de asumir la presidencia de El Salvador, Nayib Bukele se sentó a hablar con el periodista estadounidense Tucker Carlson en una entrevista en la que abordaron temas como el satanismo, la importancia de la oración y los milagros en la lucha contra las pandillas en el país. Durante la entrevista, que tuvo una duración de 70 minutos y fue publicada el miércoles, Bukele recordó el pasado violento de El Salvador como la capital mundial del asesinato, y destacó que en tan solo 3 años lograron convertirse en el país más seguro del hemisferio occidental. Para el mandatario, la estrategia oficial en la lucha contra la delincuencia consistió en fortalecer a la policía y al ejército, desplegar múltiples fases y lanzarse a la acción. Sin embargo, también mencionó que había una fórmula real que implicaba la fe, la oración y la intervención de Dios en la erradicación de la violencia en El Salvador. Ya hacemos una pequeña pausa. Fuertísimo porque estaba hablando justamente con amigos respecto a eso. Vamos a dejarlo ahí en primera plana. Lo tengo con brillo súper bajo, así que espérenme un segundo que le voy a
porque yo uso esto para no cansarme tanto la vista, pero entiendo que algunos, bueno, si la compu quiere, entiendo que hay gente que no le gusta tener tan poco brillo mientras que ve un video, no es atractivo tampoco, pero bueno, a fines de resguardar un poco la vista está bueno. ¿Qué va a decir? Y esto es tal cual, la capital mundial de él, bueno, esa palabra que no le gusta mucho a YouTube, salvo que sea alguien que todavía no nació, tengo que decirlo también porque eso no hay problema ya que se diga. Turbio igual, turbio, no es algo lindo para reírse, pero también es la realidad. Interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta poner como víctima de la sociedad a justamente quienes hacen estas cosas, ¿no? Y él decidió por una postura menos garantista, si se quiere, como más, sí, sin pelos en la lengua sería mano dura. O sea, el que las hace la paga, como se dice acá, el no dejar o sea, no dejar en impunidad a quien está en una pandilla. Por supuesto que tendrá su equipo, no tendrá su gente que se pone a analizar caso por caso. No sé cuánto es total, digamos, la cantidad de gente que padeció, ¿no?, a mano de esta gente. Pero sí es cierto que es lo que venía a decir hace un ratito. En México pasó algo parecido. Y yo sí me acuerdo que los medios de comunicación, muy partidarios, por cierto, cuando fue lo de Ecuador, que está bien, por supuesto, toda muerte es completamente algo malo, no es algo a festejar, pero habían fallecido 2 personas a manos de, sí, gente mala, vamos a decirlo así, y en un país que ganó hace poco alguien de su ideología, o sea, afines a ellos, perecieron 38 más o menos. No sé el número exacto, pero bueno, estaban peleando no, porque esto sí, esto no, pero bueno, promedio eran unas 38 personas, lo cual es terrible. Y no había ningún medio diciendo nada, por supuesto, porque ganó la persona que ellos que creían que era mejor para representar sus ideas, ¿no? De todas maneras, vamos a ir con la nota para no extendernos tanto. Otra opción es que simplemente ocurrió un evento sobrenatural. Cuando las pandillas comenzaron a responder, asesinaron a 87 individuos en 3 días. En una nación de 6 millones de habitantes, esta situación es alarmante. Sería similar a tener 5,000 muertes en Estados Unidos en 3 días si lo multiplicamos por 60, comentó. El presidente contó que la decisión de pedir la sabiduría a Dios comenzó una madrugada junto a todo su equipo en su despacho en 2022, pues el nivel de violencia era prácticamente imposible de controlar. Solo observábamos lo que sucedía e intentábamos pensar qué hacer. El problema con las pandillas es que no solo atacan a sus propios objetivos, cuando buscan sembrar terror, pueden atacar a cualquiera. Son capaces de asesinar a su abuela, aseguró. Estaban en todas partes y mataban a la... Esperen, la noticia es muy fuerte, por ahí no es que uno mientras más se mete en estas cosas como que más frío, entre comillas, se vuelve, ¿no? Uno ve tantos casos así que no puede ser héroe de todos, por supuesto, sino, pero no garantiza, digamos, que uno no puede obrar, que creo que es lo mínimo. Y bueno, y creo que lo dijimos en una de las cosas pasadas, la oración de justo puede mucho. Choca, por supuesto, solo orar no basta. Hay un pastor famoso de estos que los fariseos no quieren, que dice eso, el que actúa ora 2 veces. Esperen que estoy acomodando un poco. Entonces, está buenísimo orar, pero también está buenísimo actuar, ¿no? Con actuar no me refiero, y esto vale aclarar, a hacer una lucha a mano armada, ¿no? Al contrario, eso no se hace, ¿no? De hecho, me recuerdo un poco cuando Jesús lo quiso defender Pedro, cuando le iban a arrestar, injustamente, por supuesto, pero bueno, tenía que padecer. Y Pedro saca una espada, ¿no? Y le corta la oreja a uno de los que lo iban a tomar, ¿no? Y le dice, ¿no sabes que el que
empuña un arma, dice va a morir por un arma, ¿no? Entonces es interesante ver eso. También otro versículo que lo mencionamos muchísimo, los cristianos a veces nos odian por eso, pero está buenísimo volver a recordar. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestiales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que literalmente no tenemos lucha contra humanos, o sea, nosotros luchamos contra cosas que no son físicas, metafísicas si se quieren, tinieblas, gente que, bueno, por alguna razón u otra, digamos, se ve influenciada por tinieblas. Por supuesto que también implica que tenemos cierto grado de responsabilidad, no es tampoco decir, la culpa solo la tienen las suegras, los diablos y esas cosas. Al contrario, es como si tienen un grado de responsabilidad porque en definitiva uno se deja usar, así como uno se puede dejar usar por Dios, uno también se puede dejar usar por las tinieblas, ¿no? Por supuesto, vamos a seguir con la nota porque si no voy a seguir y ya es bastante larga la nota. ¿Cómo los puedes detener? Estábamos intentando pensar en qué debíamos hacer y dije básicamente, estamos ante una misión imposible, así que oremos, añadió. En sus oraciones, el gabinete incluido Bukele pidió a Dios que les diera de su sabiduría y también la victoria en esa guerra. Puntualizó que a pesar de que su país es laico, todo el equipo que le acompaña cree firmemente en Dios. Todas las personas de mi gabinete de seguridad son creyentes. Todos creen en Dios, somos un país laico, por supuesto, pero todos creemos en Dios, expresó. Después de un aumento de violencia, el presidente declaró la guerra total a las pandillas con un estado de excepción para detener garantías constitucionales y permitir detenciones ilimitadas. A pesar de una drástica reducción de homicidios, más de 70.000 personas han sido encarceladas sin procedimientos legales adecuados, desestimando así las críticas de los defensores de derechos humanos. Además, se declararon 2 guerras, una espiritual y otra física, contra las pandillas, específicamente Mara Salvatrucha, MS-13. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Esperen que me salió que se saturó el mic. Estoy en eso. Cuestión. Esto también es desde lo filosófico, desde lo legal, ¿no? Lo jurídico, que está muy en boga, como una lucha filosófica, cultural, si se quiere, espiritual sobre todo. Quizás hoy, digamos, hay mucha gente que se rasga la vestidura diciendo esto. ¿Cómo puede ser que se vulneren los derechos humanos? Y por supuesto, para alguien que defiende los derechos humanos, ¿no? Para empezar, me considero uno. Primero tiene que ver esto. Los derechos humanos buscan resguardar al ser humano y su integridad en toda su parcialidad, ¿no? Por supuesto, hay debates que llevan, por ejemplo, a decir cuándo empieza el derecho de uno y empieza el de otro, cuándo empieza la vida de uno y empieza la otra. Ahí es donde, por ejemplo, desde el lado que yo me considero como creyente, se nos considera negacionistas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero vos decís que yo soy negacionista y el que niega, por ejemplo, la vida desde la concepción no soy yo. El que dice el derecho de otro a protestar y invadir propiedad ajena, el atentar contra la vida de otro, justamente esta gente lo hacía, ¿no? No consideran vulnerar un derecho, o es que hay derechos que están por encima de otros solo por su expresión, ¿no? Depende del juez de turno, depende, no sé, de la filosofía penal de turno, ¿no? Es decir, este señor que se fue a exiliar en el Vaticano, para los que hablamos seguido saben a quién me refiero, para el que no, que se ponga a chusmear un poquito. Y vemos esto, ¿no? Por supuesto que su justicia, digamos, reverá caso por caso, como ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Que hay gente que padeció en pena de muerte, lo cual yo ya lo considero muy, muy nocivo y una propiedad que ningún estado debería tener, ¿no? En este caso no ocurrió, pero imagínense alguien que dice, por ejemplo, vamos a ir a un extremo, este señor italiano que decía todo dentro del estado y nada fuera del estado, ¿no? Que no quede nada que no los toque ellos, que no lo administren. Por supuesto, mientras ellos estén de turno, ¿no? Si es alguien que no está de turno, pueden ir, prender fuego todo, hacer cosas malas, ¿no? Pese a que la gente lo elija o no. Con esto que quiero decir,
cuando un Estado, por ejemplo, volviendo a Estados Unidos, tiene esto de arrogarse quién vive y quién muere, pena de muerte, llámese, ocurren estas cosas. Va a haber gente que perezca sin haber sido culpable. Y es terrible. Por eso yo considero que ningún Estado tendría que tener la facultad de poder decidir quién vive y quién muere, ¿no? Cosa que no está pasando. O sea, dependiendo qué tan desarrollado esté el humano, y vemos que el Estado decide si vivís o morís, con la excusa de poner filosofías baratas completamente anticientíficas solo por querer tener un poco más de rédito económico, es decir, unos chiringuitos, poniendo denuncias que ellos tipifican, digamos que cierta agenda tipifica ante organismos internacionales, supranacionales, supraestados. Es decir, para algunas cosas sí nos interesa que haya soberanía nacional, ¿no? Y para otras cosas no. Entonces, como un poco la doble vara de la que siempre se le critica, ¿no? Porque en definitiva, hizo algo raro la cámara. En definitiva, esperen que voy a chusmear esto, ¿no? En definitiva, esto. Lo que se busca es que la gente, digamos, pueda vivir tranquila, ¿no? También es difícil porque cuando uno habla de este tipo de cosas hay muchísimas variables que son difíciles de llevar a cabo, ya sea desde una buena crítica o una buena reflexión, porque hay muchas cuestiones. ¿Cómo definimos qué es lo justo? Bueno, cada uno ahí tiene su concepto de justicia. No podemos unificar esos criterios, no podemos unificar las mentes, no podemos coercionar. Pero también, si se supone que existe una democracia, si se supone que existe una constitución, si se supone que existen leyes que más o menos deberían llevar a que el país no sea un país bárbaro donde literalmente cada uno agarre un arma y pase lo que pasaba justamente en El Salvador, uno tiene que tener mucho valor de decir, miren, sí, yo sé que me eligieron a mí, pero yo me voy a poner de rodillas, voy a inclinarme, voy a humillarme y voy a decir, Dios, dame sabiduría, como hizo Salomón, para que me ayudes a sacar adelante, porque yo reconozco que en mis fuerzas humanamente, pese a todos los poderes, y así ocurrió, no podemos parar esto. Y hablamos con un amigo justamente de esto, ya me pongo ahí modo bien podcast gritón. Cuando Bukele no le votaban nada en su Senado, no sé si es el nombre que tienen, pero bueno, es para que se entienda. Literalmente él va con todo el ejército y la policía, se mete adentro, ora, sale, habla con la gente, vuelve a orar, vuelve a meterse, vuelve a orar, y después de eso, mágicamente, el Senado, digamos, deja de negarle todo, porque literalmente quiero esta reforma, no, vetado, parecido a lo que estaba pasando en Argentina, quiero esta otra cosa, no, vetado, listo, no vamos a, no sé si es el término jurídico, o sea, dentro de lo que ellos votan, digamos. Cuestión que les rechazaban todo, no importa, no me quiero enrollar con eso. Entonces es interesante que, pese a que uno sea creyente o no, se haya vivido eso, digamos, dentro de lo que es El Salvador. Vamos a terminar con el minuto que queda, porque si no se nos va a ir mucho, ya van 20 minutos. Acusadas de realizar rituales satánicos y sacrificios humanos. Bukele atribuyó su victoria a la rápida guerra espiritual contra el satanismo y destacó su plan de crecimiento económico en su discurso de investidura el sábado pasado, donde también afirmó la importancia de buscar la sabiduría de Dios. Hay una guerra espiritual y una guerra física. Si ganas la guerra espiritual, se reflejará en la guerra. Nuestra impresionante victoria se debió a que ganamos la guerra espiritual muy rápido, reveló. ¿Por qué no debería ser así? Mencionar a Dios, sostuvo Bukele al ser preguntado por el periodista. Carlson se asombró con la seguridad con la que Bukele destaca a Dios como artífice del cambio en su país, lo que nunca vio con otros mandatarios dentro de su carrera periodística. Probablemente, se les ha olvidado representar al pueblo que los eligió, finalizó. Bueno, la verdad la nota tremenda. Vamos a dejarlas de ahí, después hay cositas de X. No sé si vale la pena verlo, no voy a ponerme a ver esto, pero por ahí, como siempre decimos, en primer comentario fijado, normalmente dejamos la fuente, es decir, creo que es Mundo Cristiano, ¿no? Se me olvida, a veces siempre más o menos andamos en Biblia, todo. Siempre andamos más o menos en los mismos medios. Y
para quien quiera ver más, indagar más. Nosotros por ahí tomamos lo que más o menos nos llama la atención y eso. Esperen que WhatsApp, quiero ver si es algo importante o algo del canal. No, no es del canal, así que vamos a dejarlo ahí. Cuestión. Esperen que estoy peleando con esto. Cuestión que interesante y sobre todo lo que decía Carson al final, ¿no? Me parece, él mismo padeció, ¿no? Él hizo una, o sea, quien no lo conoce, él es un periodista que habló de cosas que no se podía hablar y por supuesto le llegó la repercusión. Se lo echó del medio donde trabajaba. Después de eso empezaron a darse pequeños destellos, si se quiere, de justicia, pero justicia real, ¿no? Por ejemplo, quien no está tan al tanto de este tipo de noticias, lo mismo pasó en Canadá. En Canadá ocurrió el Convoy Freedom, que literalmente eran camioneros que agarraban, camioneros buenos, no como en nuestra nación argentina, y protestaron contra medidas totalitarias de parte del dictador. Yo lo considero dictador tirano Trudeau, y quien está más interiorizado, sobre todo los creyentes, saben a qué me refiero, porque tirano. Cuestión que la justicia, la Corte Suprema de allá les dio la razón diciendo sí, lo que se hizo estuvo mal, vas a tener que hacer algo. En este caso no, Tucker Carlson fue echado de su trabajo, se abrió medios digitales como esto, pero mejor, más trabajado, mejor financiado, con gente que estudia, con gente que sabe hablar frente a una cámara, ¿no? Y le está yendo muy bien. Entonces le presentó, digamos, un trabajo más cuentapropista, si se quiere, que no tenía que andar dependiendo de que si decís esto o abrís un poco de más la boca, te sacamos la pauta, y un medio, no una firma, pierde, si se quiere, dinero con el que contaban, porque vos estás hablando de cosas que alguien nos paga para que no digamos, ¿no? Feo, horrible, no me parece para nada democrático, pero también entiendo que ahí cada país no tiene que ver, por supuesto, muy, muy lejos, muy en contra de decir no está bien que siga que es verdad. O sea, legislar sobre fake news, yo creo que la gente misma tiene que empezar a decir, bueno, la libertad de expresión implica que cualquier cosa pueda decirse. ¿Eso incluye mentiras? Sí, incluye mentiras, tristemente. ¿Quiénes son los más óptimos para decir que es verdad y que es mentira? ¿El Estado? No. Salvo que incurra en un delito penal, no sé. Qué sé yo, calumnias, injurias, ese tipo de cosas, bueno, sí. Que se agrega de nuevo la propiedad intelectual, física, ¿no? La salud, y que sea constatado por gente que verdaderamente puede decirlo, ¿no? Por ejemplo, sin irme por este lado, ¿no? Pero hablando del tema, se me ocurre acá, por ejemplo, se acusó de violinización a hombres y terminaron suicidados, o sea, literalmente se quitaron la vida, y a otros los mataron. Y no solo eso, sino que se les quemó el hogar, pasaron cosas horribles. ¿Hubo alguien que pagó las consecuencias por lo que se hizo, por la atrocidad, ¿no? Hubo alguien que dijo, y los derechos humanos de ellos que sí están siendo víctimas, ¿no? De una turba embrutecida, enfurecida, lo digo a propósito, ¿no? No hubo. Es más, hubo un caso acá en Argentina que justamente dentro de la misma turba que se mató a la persona acusada estaba el mismo que fue el que violinizó a la mujer, ¿no? Entonces es donde uno dice, ¿estamos viviendo en una democracia o seguimos siendo lo que decía Sarmiento, ¿no? Civilización o barbarie, ¿no? Porque la verdad que ante algunas circunstancias que despiertan emociones, despiertan enojo, despiertan que la turba de gente, digamos, se enoje y quiera justicia por mano propia, porque evidentemente no está ocurriendo algo justo, digamos, ahí la gente como que se deja embravecer, si se quiere. Pero en otras cuestiones, por ejemplo, cómo terminó Salvador, ¿no? Y con esto cierro, siendo lo que fue El Salvador, ¿no? Porque no es que una vez, digamos, bueno, hay alguien en la esquina de mi casa que yo sé que vende cosas que causan, ¿cómo se llama? Algún tipo de adicción y también armas y cosas así. Bueno, lo dejo pasar, ¿no? Total, no me quiero meter en problemas. Y es un poco eso.
uno empieza a hacerse cada vez más sumiso ante lo malo y cada vez tiene más miedo de alzar la voz, ¿no? Entonces hay un punto que te pasa por arriba, y le pasó por arriba, ¿no?, a esta nación, que literalmente yo sí lo considero una transformación, un avivamiento, al menos desde lo judicial, desde lo político, desde lo humano, por supuesto, con errores, porque seguimos siendo humanos, ¿no? Pero veo pocos países que digamos, con los niveles de índice de los países más con más homicidio a nivel mundial hayan cambiado. Y también veo mucha humildad en parte del servidor, como el presidente, que diga: yo no tengo el mérito porque humanamente no puedo hacer eso. Y de hecho a los hechos se remite. Las gestiones anteriores no lo pudieron hacer y eran pro derechos humanos, etcétera, etcétera. No es que este no lo sea, sino que no encaja con el concepto que ellos tienen de defender a poner zafaronismo puro y duro, ¿no? El victimario, el MS, eso es la verdadera víctima. Los malos son ustedes. Literalmente eso es lo que querían que se haga y que se diga. Y que se encierre tristemente a quienes padecen, porque para ellos, digamos, siempre somos los malos quienes padecemos, no quienes están haciendo lo ilegal, lo inconstitucional, no todo. Pero bueno, ¿qué les parece? Dejen ahí en los comentarios, se nos fue mucho. ¿Qué les pareció la noticia? A mí me pareció tremendo. Y cerrar con eso. Quien gana lo espiritual, gana lo físico. Así que vamos a cerrar con eso. Y bueno, los esperamos en otro tipo de videos con este tipo de contenido. Nos ayuda muchísimo que den me gusta, que comenten, que nos ayuden, porque estamos en un Shadowban terrible. Así que nos ayuda todo. Bendiciones y hasta otra.